En este video exploraremos 5 momentos en los que Salvador Freixedo dejó mal parada a la Iglesia Católica, desafiando sus dogmas y exponiendo puntos de vista polémicos, que pusieron en jaque a una de las religiones más antiguas y extendidas del planeta. Primero es la vida del hombre y del ser humano. Y eso fue lo que empezó a enredar la cosa. Por cierto, el padre Radi, Monseñor Radi, es miembro del Tribunal Eclesiástico en esta región, ¿no? Sí. Y hacen cosas similares, ¿no? Las No, anulaciones. no. Hay una diferencia muy grande entre lo que el doctor acaba de decir. Él los casó y él los descasó. Maneras de hablar, ¿eh? Maneras de hablar. Pidió la autorización o la delegación para el matrimonio y no pidió absolutamente a nadie la autorización. Porque no la tenía tampoco. Monseñor Grobas hacía 2 años que tenía engavetado el caso que tenía que haber mandado a Roma y no le daba la gana porque era monseñor. Y yo le dije, pues si usted es monseñor, yo soy supermonseñor y me le salto a la torre. Bueno, el matrimonio persiste mientras no se pruebe lo contrario. ¿Sí? Yo no puedo casar y descasar a la gente así nomás por mi gusto, nomás, o porque tienen problemas, de ninguna manera. Entonces, me parece que usted sí realmente no obró de acuerdo con el derecho canónico y ese divorcio que usted realizó, esa separación o declaración de minoridad, fue completamente inválido. Perfecto, mire, el que obraba mal era Monseñor Grobas, obispo de Caguas, que era el que tenía que mandar esos papeles a Roma, y no le daba la gana de mandarlo. Pero por encima de los cánones está la vida humana. Y había 2 seres sufrientes allí, y por eso yo digo, pues mira, hago una cosa que los griegos llamaban etiqueia, interpreto la ley, y ustedes quedan libres, tranquilos. Y yo me echo esa responsabilidad encima de mí, ya verá cómo Dios se porta bien conmigo. Y no tuve inconveniente ninguno. Y si no hubiera dado la gana de mandar nunca la cosa, no eran estar 2 seres humanos presos por eso. No. La primera verdad incómoda que Salvador Freixedo reveló sobre la Iglesia Católica fue su falta de enfoque humanitario. En una de sus experiencias más controversiales, Freixedo decidió realizar un divorcio sin la autorización formal del párroco, algo que él consideraba justo, dado que la pareja involucrada sufría constantemente por problemas maritales. Según él, como sacerdote jesuita, tenía la autoridad y la obligación moral de liberar a esas 2 almas del sufrimiento. Sin embargo, la postura de la Iglesia fue totalmente distinta. El monseñor rechaza completamente la validez del divorcio, argumentando que, sin seguir los protocolos establecidos, el proceso era inválido. Esta respuesta refleja una de las críticas más fuertes de Freixedo hacia la Iglesia, la rigidez institucional, que antepone las reglas y los procedimientos por encima del bienestar humano, olvidando en muchos casos la esencia misma de la compasión y el enfoque humanitario. Yo he visto sus libros, le confieso, con lectura dinámica, no he profundizado, pero las frases fuertes sí están muy claras. La Biblia no es palabra de Dios, Jesucristo no es hijo de Dios, y la Iglesia Católica o el cristianismo predica un Dios falso. Porque yo ciertamente no estoy de acuerdo en que usted niegue la divinidad de Jesucristo, en que usted diga que la Biblia no es palabra de Dios, y que niegue que Dios no es Dios. Entonces no sé qué religión la que profesa, o qué propone usted ahora. ¿Propone usted una religión nueva? ¿Es una religión sin Dios? ¿Es una religión sin Cristo? ¿Es una religión sin Biblia? Eso sí me inquieta, más que lo del matrimonio. Vamos a ver, y bien dicha la cosa. Estas cosas que yo digo las digo en estos últimos libros. Entonces, por lo que me sorprendieron a mí fue por el libro Mi Iglesia Duerme, que era un libro para monjas piadosas. Porque ya, no digo aquello ni lejos, digo muchas cosas más grandes. Eso sí lo digo aquí ahora. Y entonces, ¿qué digo yo? Por ejemplo, empezando por lo que la Biblia no es palabra de Dios. Sí, aquí en este libro hay todo un capítulo, la Biblia, palabra de Dios o inventos de los hombres. Y yo pongo la mano en el fuego, inventos de los hombres. ¿Hay algo bueno en la Biblia? Por supuesto, en todos los libros, y hay cosas buenas, cosas positivas. Pero yo antes estaba ciego, pero después, cuando salí y empecé a comparar nuestra Biblia, que es el centro para nosotros, con las Biblias que tiene la mayor parte de la humanidad, los cristianos somos una minoría, tenemos que meternos eso en la cabeza, y una minoría mal avenida porque estamos peleados a muerte, un escándalo que el cristianismo tenía que explicar, no la Iglesia Católica, el cristianismo, explicar ese terrible escándalo que ha dado, nada más morirse Jesucristo. Empezaron a palos unos con otros, y a llevarse a la hoguera, y eso es una cosa que, pues si quieren, ustedes me lo explican, porque yo hoy no me lo puedo explicar, ¿verdad? Y además, la providencia de Dios, Señor, tu Iglesia, tú que estarías y dijiste, yo estaré con mi Iglesia hasta el fin de los tiempos, remedia eso porque es que se degüellan unos a otros, es un hecho histórico, que no hay escapatoria, y nos seguimos degollando. Voy a la Biblia y me la comparo con las otras Biblias, y entonces digo, esto se parece como un huevo a otro huevo, en 40.000 cosas, ¿verdad? Y hay mucho psicópata que se ha metido a escribir y han hecho cosas tremendas, que no me oiga la ayatolá, porque a lo mejor me manda a la hora, pero el Corán, cuando uno ve las cosas y se toma el trabajo de leer el Corán, y digo, santo Dios, cantidad de disparates hay aquí, ¿verdad? Espero que no me sentencien a muerte nada de eso, pero vamos, el Corán es a veces para matarse de risa. Sin embargo, no hables mal del Corán porque ya sabes lo que te hacen, te condenan a muerte. Y en el cristianismo es igual, hay cosas en la Biblia, yo digo a mucha gente, ¿quieres perder la fe? Lee el Pentateuco, bien leído, verás qué clase de Dios tienes. La segunda verdad incómoda que Salvador Freixedo expone es su crítica directa hacia la Biblia y la concepción de Dios que promueve la Iglesia. Según Freixedo, la Biblia no es la palabra de Dios, sino una creación humana llena de mitos, exageraciones y similitudes con otras religiones antiguas. Para él, la Iglesia adora a un Dios falso,
un ser vengativo y cruel que nada tiene que ver con un verdadero ideal divino de compasión y amor. El monseñor, indignado por esta postura, acusa a Freixedo de promover una religión sin Dios. Sin embargo, Freixedo responde afirmando que la Biblia, aunque contiene enseñanzas valiosas, también es responsable de justificar atrocidades históricas. Menciona los baños de sangre promovidos por la Iglesia, como la quema de brujas y las guerras religiosas, como ejemplos claros de una distorsión moral. Para él, leer la Biblia no es un acto de fe, sino una oportunidad para abrir los ojos a las contradicciones y crueldades que han sido atribuidas a Dios por la Iglesia a lo largo de los siglos. Él entrega a usted al mundo, como mensaje personal, y usted, ¿qué profetismo tiene? ¿En qué se basa usted para que nosotros debamos creerle? Contra toda la tradición, contra todos los grandes pensadores, contra todos los grandes intérpretes de la Biblia, que no, se pueden equivocar, pero sobre todo, nos quita usted a Jesucristo, nos quita usted la Sagrada Escritura. ¿Qué nos entrega? Yo no quito nada, absolutamente. Pero si A usted le sigue, le gusta Jesucristo, siga para ver. Dijo que Jesús no seré yo quien apague la caña que aún humea. Le contesten esta pregunta. ¿Qué va a hacer Dios con 1.000 millones de chinos que no creen en Jesucristo, que no saben quién es la Biblia María, que no tienen Biblia ni nada? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios con casi 1.000 millones de indios, entre indios y pakistaníes, que no creen en Pues Jesucristo? la voluntad salvífica de Dios, ahí ve el libre albedrío, la propia conciencia, pero que usted venga a quitarnos a Jesucristo, un país católico, eso sí está muy atrevido, ¿eh? La tercera verdad incómoda que Salvador Freixedo plantea es su cuestionamiento sobre la figura de Jesucristo y la exclusividad del cristianismo como única religión verdadera. Durante un acalorado debate, el monseñor le pregunta a Freixedo qué fundamentos tiene para afirmar que Jesucristo no es santo, ya que esta creencia es central en la fe cristiana. La respuesta de Freixedo es clara y directa. No busca que la gente lo siga ciegamente, sino que cada persona use su propia cabeza, cuestionando y reflexionando. Freixedo pone sobre la mesa una pregunta que sacude las bases del dogma cristiano. ¿Qué hará Dios con los 1.000 millones de chinos que no creen en Jesucristo ni han leído la Biblia? ¿Acaso están condenados por no seguir una religión que ni siquiera conocen? Extiende esta reflexión a otras culturas, como la de la India, que tiene profundas tradiciones espirituales ajenas al cristianismo. Él destaca que estas civilizaciones, con sus propias creencias, prácticas religiosas y filosofías, no reconocen al cristianismo como la religión verdadera, ni ven a Jesucristo como el único camino hacia Dios. Freixedo sostiene que esta visión exclusivista del cristianismo es limitada y no tiene sentido en un mundo tan diverso. Para él, es inconcebible que Dios, si es verdaderamente compasivo y universal, condene a miles de millones de personas solo porque no siguen los dogmas cristianos. Esta crítica no solo desafía la interpretación tradicional de Jesucristo, sino también la idea de que una sola religión tenga el monopolio sobre la verdad divina. Freixedo invita a cuestionar las enseñanzas recibidas y a no aceptar sin más lo que las instituciones religiosas dictan, apelando al sentido común y a la capacidad de pensamiento crítico de cada individuo. Entonces, durante 50 años usted estuvo obrando irracionalmente. ¿Cuánto? Durante 40 años fui un fanático diplomado. Todo hombre religioso para mí es ¿Y un no fanático. considera que ahora sea Respetando fanático sus no ideas. más que en el otro extremo? No, me parece que no, porque ahora no sigo, no voy a ver qué dice la Biblia o que me dice un papa infalible o que me dice no, sino que uso mi mente, porque el gran instrumento que le ha dado Dios a uno es esto es la Biblia. Y no lo usamos por ver qué dice la Biblia. Y siguiendo libros sagrados, y otra vez los quisiera sacar a ustedes del cristianismo, siguiendo los libros sagrados, ver los horrores que se están haciendo hoy, por ejemplo, en el mundo islámico. Y siguiendo el Corán, siguen el Corán al pie de la letra. Siguiendo libros sagrados, incluso nuestros libros sagrados nos hemos degollado unos a otros. Bueno, ese es punto y aparte. La cuarta verdad incómoda que Salvador Freixedo revela es su crítica hacia el fanatismo religioso, incluyendo su propia experiencia dentro del cristianismo. Durante la conversación, el monseñor le pregunta si durante los 40 años que fue parte de la Iglesia, actuó de manera irracional. Freixedo responde con una contundente autocrítica, admitiendo que durante ese tiempo fue, en sus palabras, un fanático titulado. Para él, cualquier hombre religioso que sigue ciegamente a una autoridad es, en esencia, un fanático con diploma.
El monseñor lo acusa entonces de haber cambiado de un fanatismo religioso a un radicalismo en el sentido opuesto. Pero Freixedo niega esta afirmación. Él defiende que, a diferencia de antes, ahora no depende ni de un papa que lo guíe, ni de una Biblia que lo eduque. En lugar de eso, ha elegido usar su razonamiento, que considera la herramienta más valiosa que Dios ha dado a la humanidad. Freixedo señala que, tal como en el mundo islámico se siguen cometiendo atrocidades al pie de la letra de su libro sagrado, lo mismo sucedió con la Iglesia Católica en el pasado. Esta fue responsable de innumerables atrocidades en nombre de Dios, desde guerras religiosas hasta torturas y asesinatos, todo justificado bajo un fanatismo religioso que distorsionó la esencia de la fe. Para Freixedo, el verdadero despertar no es pasar de una creencia a otra, sino liberarse de la necesidad de que otros dicten lo que está bien o mal. El desafío es usar la razón, el pensamiento crítico y el cuestionamiento, en lugar de depender de instituciones o textos que han sido usados históricamente para justificar la violencia y la opresión en nombre de Dios. En este libro hay un capítulo entero que dice, mi Dios no es así, no es ese Dios personal. El pecado de la teología ha consistido en personificar a Dios, en cosificar a Dios, en traquetear a Dios. El misterio de la Trinidad es un traqueteo. ¿Qué sabe usted? Ni yo. ¿Quién es eso que está por ahí arriba, que tiene una mente gigantesca? Usted no comprende que el día que pudiéramos penetrar ese misterio y los misterios divinos, ese día dejaría de existir Dios y ya no sería el ¿Y ser por qué se han absoluto. atrevido a definirlo? ¿Por qué se han atrevido los teólogos a hablar con tanto irrespeto de la Trinidad, de las relaciones del Padre con el Hijo y del Espíritu Santo con el Padre? ¿Sabe lo que hacen con eso? Con esa cosa. Primero, faltar al respeto a Dios. Y segundo, imitar a los trimurtis de la India. ¿Usted cree en el Evangelio? ¿Usted cree en el Evangelio? En el Evangelio, en las partes buenas del Evangelio, sí. En las cosas buenas, hay cosas del Evangelio que no puedo tragar. Estoy harto de decirla. Palabras de Cristo, el que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, se condenará. No admito eso. ¿Cómo? ¿Para qué me has dado la cabeza? Dame acá eso. No, yo no puedo creer esto, al infierno. Digo, pues córtame la cabeza, no me dejes discurrir. Una cosa, cuando Cristo viene y me dice, yo os digo que hay un infierno en el cual no se apaga el fuego eterno. Digo, pero ¿qué clase de Dios Padre que tiene un infierno para buscarme eternamente? Hoy día los teólogos le han tirado la toalla a eso. Y si leen ustedes, empezando por el catecismo holandés, después de que lo han recortado de 40.000 maneras, y a los teólogos modernos, a los Schillebeck y al mismo que por ahí, pues donde digo, no digo, que digo Diego y el infierno está aquí y es una cosa. Nada, el infierno no me interesa lo que dicen hoy los teólogos, me interesa lo que han dicho durante 2000 años infaliblemente. En eso del Evangelio, yo no creo, por supuesto, no creo. La quinta verdad incómoda que Salvador Freixedo expone está relacionada con la forma en que la Iglesia Católica y la teología intentan definir y humanizar a Dios. En uno de sus libros, Freixedo dedicó un capítulo completo a describir lo que para él podría ser Dios. Él le deja claro al monseñor que ni los sacerdotes, ni él mismo, ni nadie puede comprender verdaderamente su naturaleza. Critica duramente a la teología por personificar a Dios, por tratar de darle características humanas y sobre todo por atreverse a definirlo, como si fueran los dueños de la verdad. En respuesta, el monseñor comenta que el día en que logremos entender todos los misterios de Dios, entonces Dios dejaría de existir. Sin embargo, Freixedo arremete contra esa postura, señalando una profunda contradicción. Si la Iglesia admite que Dios es incomprensible, ¿por qué se atreve a definirlo y establecer dogmas inamovibles sobre su naturaleza? Para Freixedo, esto no solo es una contradicción, sino una falta de respeto hacia la divinidad misma. Freixedo también pone en duda elementos clave del Evangelio, como la existencia del infierno. Se pregunta qué clase de Dios amoroso tendría un infierno donde condenaría a sus hijos a sufrir por la eternidad. Para él, esta idea no solo es incompatible con un Dios benevolente, sino que refleja una construcción humana basada en el miedo y el control, no en el amor o la verdadera comprensión de lo divino. A lo largo de este video, hemos explorado 5 de las verdades incómodas que Salvador Freixedo planteó sobre la Iglesia Católica y el cristianismo. Su visión crítica desafió dogmas profundamente arraigados, señalando inconsistencias, contradicciones y cuestiones morales que, según él, la Iglesia ha ignorado o justificado a lo largo de los siglos. Freixedo no pedía que la gente lo siguiera ciegamente, sino que se atrevieran a pensar por sí mismos.
a cuestionar y a buscar respuestas fuera de los marcos tradicionales. Independientemente de si estás de acuerdo con sus ideas o no, las preguntas que planteó siguen siendo relevantes en el debate sobre la religión y la espiritualidad en la actualidad. Nos invita a reflexionar sobre el papel de las instituciones religiosas en nuestras vidas y si están alineadas con los valores universales de amor, compasión y justicia. Ahora es tu turno. ¿Qué piensas sobre las críticas de Freixedo? ¿Crees que algunas de sus ideas tienen validez en el contexto actual o consideras que se fue demasiado lejos? Nos encantaría saber tu opinión, así que no olvides dejar tus comentarios abajo.